Ya. Pues, ¿qué onda con la evaluación? Quedamos en resolverlo. No sé si Ah, ustedes ya hicieron una muestra o fue en mi otro grupo de lineal, ¿no? Y si no, pues, ¿qué onda? ¿Qué han decidido? ajá, bueno, pues aquí en este grupo me di cuenta que creamos un grupo de WhatsApp y la mayoría hizo como que subgrupos porque pues queremos la evaluación de tareas por grupo y de exámenes Bueno, igual, a ver, por equipos. la pregunta correcta sería, ¿hay alguien que quiera hacer examen en lugar de tarea examen? El examen, la diferencia que hay entre el examen y tarea examen es que el examen es a, ¿cómo se dice? A cámara encendida, ¿no? Y pues ni modo, así es, ¿no? Y la otra ventaja es, la desventaja del otro es que es una entrevista, pero también en la entrevista parten de una calificación. Si en la tarea examen tienen un 8, pues ese 8 ya lo tiene todo el equipo. Y si en el camino alguien subió a 8.5, subió a 9, pues subió a 8.5, a 9 solo esa persona, ¿no? Uh-huh. Ya no afecta a los demás. O si alguien del grupo de tener 8 bajó a 7 o a 7.5, uh-huh, pues solamente ese integrante del equipo bajó, o solamente ese integrante del equipo subió, o mantienen su calificación. Mi idea no es perjudicarlos, echarle la mano dentro de las mayores posibilidades, de las cosas que mayor se puedan, sí echarle la mano, pero tampoco que gente que no trabajó nada, pues tenga una muy buena nota, ¿no? Al menos que trabajen, ¿no? Uh-huh. Y si no, al menos que entiendan su tarea, ¿no? Para que no les baje calificación en las entrevistas, ¿no? Entonces, pues no sé, eh, pues parece ser que, según lo que me dijeron, están en la posición de tareas exámenes. Sí, así es. Ok, pónganse la pila de examen. Yo les prometí darles 3 días hábiles, ¿no? Si les entrego la tarea de examen digamos, un lunes, sería martes, miércoles, el jueves se les pediría. Si se les entrega un martes, el viernes se les pediría. Si se les entrega un miércoles, se les pediría un lunes, un jueves, un martes y un viernes, un miércoles, ¿no? Entonces siempre es más útil que se les deje en fin de semana. Entonces procuren, ¿no? Pedir la tarea en fin de semana, ¿no? ¿Vale? Y en esta semana ya les doy una tarea. Esa tarea no es para entregar. Esa tarea que les voy a dejar en esta semana es para que más o menos vayan practicando ejercicios, porque algo similar les viene en la tarea de examen, para como un poquito prepararlos para esa tarea de examen. Uh-huh. Luego, cuando uno no hace ejercicios, va olvidando los temas, ¿no? O ya no los tiene tan frescos, ¿no? Cuando ya uno tiene un camino recorrido, ya es más sencillo, ¿no? Entonces, en esta semana les comparto la primera tarea no oficial, ¿no? Pero les servirá para hacer ejercicios. Con esa tarea pueden trabajar con Rodrigo, conmigo, ajá, o ustedes solos, y si tienen dudas nos pueden preguntar tanto a Rodrigo como a mí, en función de los avances que tengan. No sé si quedó claro esa parte o haya confusión alguna. Yo creo que todo bien. En el chat me ponen que creen que es unanimidad, dar examen, sí está perfecto, todo claro, profe, ok, todo bien. Bueno, entonces oficialmente nos quedamos con tareas, exámenes, ¿no? Hagan los equipos y a la brevedad yo les preguntaré por ahí del miércoles si ya los tienen todos y si hay alguien que no tenga equipo, los acomodamos, ¿vale? Equipos de 4 integrantes, ¿no? Si en la tarea algún integrante no trabajó, háganlo oficial. Díganselo a él, no trabajaste, nunca nos contestaste el correo y no te vas a colgar de nuestro trabajo. Si sacamos 6, pues sacamos 6 los que lo hicimos. Sacamos 10 lo que lo hicimos y no te vamos a anotar a la persona que no se haya reportado o no haya querido trabajar. Uh-huh. O algunos de ustedes en el semestre pasado que hice algo parecido, lo que hacían era al final, ya cuando iban a entregar la tarea de examen, le enviaban según al responsable. Pues es bien irrespetuoso eso. Imagínense mandarle al final lo que les había tocado y además lo que les había tocado se lo repartieron ustedes. Yo no se los repartí, ¿no? Una vez que se tiene, ustedes mismos tienen que
garantizar que hayan entendido al menos qué hicieron en la tarea, ¿no? Yo la tarea lo que hago es, se califica la tarea y una vez calificada la tarea, se les entrega la tarea y de que está entregada les doy 1 o 2 días para que empecemos las entrevistas. No sé cómo ven eso, ¿no? O sea, imagínense, ustedes me entregan la tarea el viernes, yo se las califico el siguiente miércoles, ya está. Y entonces el jueves o viernes siguiente ya empezamos a hacer las entrevistas, ¿no? Más o menos para que vayan viendo cómo es la dinámica, ¿no? Me entregan la tarea, en menos de una semana yo se las entrego calificada a todos y después programamos las entrevistas. Lo que hago es, en la lista oficial por orden alfabético como están, digo, empezamos el viernes, ¿no? Entonces yo me conecto todo el día, les digo, a partir de esta hora, puedan o no puedan, empezamos las entrevistas con quien esté, ¿no? Quien no se reporta a las entrevistas, su calificación de esa tarea sería reprobatoria. Si no se presentan a las entrevistas, no se estresen. Si no pudieron el primer día, la hacemos el segundo, y si no el tercer día, pero todos tendrán su oportunidad, siempre y cuando se reporten, ¿no? Oiga, profesor, que yo no pude por este día, ok, te la hago en la noche. Oye, que no puedo porque tengo que trabajar los viernes, ok, te la hago un sábado. Ay, que trabajo el sábado, te la hago el sábado en la noche. Que trabajo en la noche, te la hago el sábado en la madrugada. O sea, créanme que por mí no va a haber excusa para entrevistarlos cuando corresponda, ¿no? Cuando se pueda, ¿no? No sé si quedó claro. ¿No sabes que en Japón no hay botes de basura en la calle? No. ¿Quedó claro o no? Sí, profe, todo claro. Sí, profe, Nos está acabamos bien. de enterar que en Japón no hay botes de basura, ¿no? Porque por ahí se está colando un micrófono, ¿no? Pero bueno. Pero sí hay botes de basura en Japón, ¿eh? Yo fui a Japón y sí hay botes de basura, ¿no? Disculpe, profesor. ¿Qué pasó? Escucho. Creo que él era el que tenía encendido su micrófono. Ah, no pasa nada. Yo nada más, si escuchas algo de plática, pues como que yo siempre he hecho leña del árbol caído, ¿no? Sin ofender también, ¿no? No me llevo con ustedes, ¿no? Pero bueno, pues si quieren empezamos la sesión. No sé si ya ha quedado aclarado la forma de evaluar, ¿no? Ahora que ya la aclaramos, lo que voy a hacer el día de hoy o mañana, voy a mejorar la redacción de esa presentación y la voy a subir para que ahí esté oficialmente cómo se va a evaluar, ¿no? Si hay algo, lo pueden revisar en cualquier momento, que se haya dicho de cómo se va a evaluar y no está ahí, díganme para mejorar la redacción. Pues a partir del día de mañana yo creo que ya va a estar en la plataforma el documento de cómo se evalúa. Se llama presentación y fue la que hicimos el primer día, y ahí ya nada más va a venir la que queda oficial. ¿Vale? Bueno, si no hay más inquietudes de ustedes, inicio la sesión del día. Formalmente, bueno, no, eso de perder tiempo luego no es útil, pero luego es bueno, ¿no? Alguien me preguntó en un correo, no recuerdo el nombre, de que cómo iba a ser el temario si no iba a empezar a seguirlo como viene en la página, ¿no? En la página viene inicialmente formas bilineales y formas cuadráticas y bilinealidad, creo, si no mal recuerdo los temarios de que empezar con eso es terriblemente feo, ¿no? O producto interior y bilinealidad creo que venía, ¿no? Entonces, el temario lo cubro todo. Si a alguien le interesa exactamente cómo lo cubro, el día miércoles, si hoy es lunes, el miércoles, no, en la página lo subo. En la presentación ahí subo exactamente el temario, ¿no? Había un muchacho que me escribió que le gustaría saber cómo quedaron los temas, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? En la presentación voy a añadir cómo va a ir el temario para que lo tengan ahí presente, ¿no? Bueno, nada más era eso que me acordé que no había contestado. No le contesté el correo al muchacho porque preferí decírselos a todos en grupo. Bueno, ahora sí iniciamos, ¿no? Como todo lo anterior fue como un poco el recordatorio de lineal 1, cosas que se necesitaban,
Entonces, ¿cómo empezamos? El inicio. Bueno, el primer tema que vamos a ver es diagonalización, que quién sabe si existe esa palabra en español, ¿no? Pero bueno, nosotros la vamos a usar. Este es nuestro primer tema del curso. Y ahí vienen las primeras definiciones y lo que vamos a hacer, ¿no? Todas las transformaciones lineales en este tema, y creo que en todo lo que sigue, ¿no? En este tema serán, pero al menos en este tema serán, de la forma T de V en V, ¿no? No voy a cambiar de espacio vectorial, estos dos siempre van a ser iguales, ¿no? Es decir, si pongo R2, entonces sería T de R2 en R2. Si pongo matrices de tamaño 3x3, iría T de las matrices de tamaño 3x3 a las matrices de tamaño 3x3. A este tipo de funciones reciben un nombre particular. Les llaman, bueno, las transformaciones lineales, serán llamadas o son llamados operadores lineales, ¿no? O sea, sinónimo de transformación lineal es operador lineal cuando vas del espacio vectorial en sí mismo, ¿no? Bueno, entonces lo que nos va a interesar a nosotros es iterar una función, como les había dicho, como la presentación del curso cuando les empecé a platicar, ¿no? Pero tenemos dos rubros en los cuales manejarnos. A toda transformación lineal le corresponde a una matriz y a toda matriz, eso no lo hice, ¿verdad? ¿Cómo a toda matriz le corresponde una transformación lineal? ¿O sí lo hice? No, creo que no. A ver, aquí ¿cómo le ponemos? Una pausa, ¿no? Una pausa a lo que estamos hablando. Hago eso, ¿no? Si A es una matriz, digamos, ok, no sé qué punte ahí, digamos, de tamaño n por m, entonces definimos LA, que va de K a la M en K a la N. O sea, A es una matriz con coeficientes en un campo, que en un campo K. Una matriz con coeficientes en un campo K. Entonces, LA, que va de K a la M en K a la N, dada por LA evaluada en un X. X es un vector en dónde? En K a la M. Para eso es importante el tamaño de la matriz, ¿no? Dada por LA evaluada en X, que sea A por X, ¿no? Donde este es el producto, producto de matrices. Y esta matriz de aquí se coloca como columna, ¿no? Para que se pueda realizar el producto de matrices. Esta asignación resulta ser que me da siempre una transformación lineal. Multiplicar por una matriz siempre es una transformación lineal, ¿no? Esta es precisamente la transformación lineal, por eso le pone L de lineal, transformación, no sé qué puse ahí. Esta es la transformación lineal asociada a la matriz A. Así, ¿no? A ver, un ejemplito. Ejemplo, imagínense que tenemos la matriz A igual a la matriz 2 menos 1, 3, 4, 0, 7 menos 1, 2, ¿no?
Ajá, ¿de qué tamaño es esta matriz? ¿No? De ¿No lo 4 ven? por 2. De 2 por ¿No? 4. 2 por 4. Primero es el número de renglones y después el número de columnas. Este es renglón 1, renglón 2. Y hay columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Ajá, entonces es de 2 por 4. Entonces LA en este caso, ¿de dónde a dónde va a ir? Como los coeficientes están en los reales, le voy a poner de los reales en los reales. ¿Iría de quién? De R, ¿qué? 4. 4 en R2. ¿Y cuál sería la asignación o la función explícitamente? LA, es importante porque vamos a evaluar en cuántas coordenadas, en 4, ¿no? LA evaluado en X, Y, Z, W, pues va a ser igual a ¿quién? Dice, coloca tu matriz A, 2 menos 1, 3, 4, 0, 7, menos 1, 2, y esta, colócala como columna para que se pueda hacer el producto de matrices, X, Y, Z, W. ¿Sí está bien? Y explícitamente a quién le toca. Regresa a 2 coordenadas, entonces no tan larga, ¿no? Regresa a 2 coordenadas, sería este renglón contra esta columna. ¿Y qué nos quedaría? ¿No? Yo pongo el primero, 2X Menos Y más menos 3Z Y más 3 más por Z 4W. más 4 veces W, coma, y ahora el segundo renglón con la segunda columna, con la primera columna, ¿no? Con esta misma, ¿no? ¿Qué nos quedaría? 0X, no lo anoto, 7Y menos Z más 2 veces W. ¿Se entendió cómo se le asigna? Esta es la que le estamos llamando LA de X, Y, Z, W. ¿Cómo ven? Está facilito, ¿no? Es más fácil asignarle la transformación lineal que, dada la función lineal, asóciale la matriz. Son más cuentas en la matriz que en la transformación lineal, ¿no? De hecho, desde el inicio que ves la matriz, 2 menos 1, 3, 4, ya lo puedes hacer en automático. ¿Quién va a hacer la transformación lineal? 2X menos 1 menos Y más 3Z más 4W, 0X más 7Y menos Z más 2W, ¿no? Que fue la que nos tocó. ¿Se entendió? Bueno, y entonces, cuando, por ejemplo, si A y B Profesor, una pregunta. Dijo que la multiplicación de matrices se puede ver siempre como una transformación lineal. Sí, ¿verdad? no. Bueno, sí. Son las fórmulas que iba a poner aquí abajo. Sí, porque la multiplicación de matrices es una matriz. Y si a toda matriz le corresponde una transformación lineal, pues entonces a la multiplicación de matrices también le corresponde una transformación lineal, ¿no? No sé si Ok. eso era lo que te referías, ¿no? Sí, sí, está Pero interesante iba eso. por algunas fórmulas que se debieron de haber probado en ese viejo curso de cálculo 1. Si hace falta que dé un repaso a eso, doy el repaso, no me estresa, ¿no? Nada más ustedes pidan, ¿no? Ajá, y vemos, sobre todo a quien le haga falta. Puedo programar una hora otro día y con ustedes trabajar esto que yo sé que algunos me han manifestado, que su curso anterior como que no lo completaron bien, ¿no? Entonces, si les llegara a hacer falta, me dicen a mí y programamos otra reunión en algún otro horario que podamos todos para en una o dos sesiones explicar un poco más este tema, ¿vale? Entonces, a ver, si son del mismo tamaño, pues podemos sumar A más B y podemos multiplicar alfa por A, ¿no? Como matrices. Entonces, por un lado vamos a tener a L, A como transversal, va a ser LA sumada con LB, donde esta de aquí, la primera suma del lado izquierdo es suma de matrices y esta suma del lado derecho es una suma de transformaciones lineales. También otra que se vale es que L de alfa veces A es precisamente alfa por LA, donde nuevamente este del lado izquierdo es la multiplicación del escalar por la matriz A y esta
del lado derecho es multiplicación del escalar, transformación lineal. ¿Ya? Uh-huh. Entonces esas igualdades se valen, ¿no? Uh-huh. Una muy interesante es que la matriz asociada a LA en cualquier base, uh-huh, es igual en cualquier base beta, este es igual a A, ¿no? O sea, cuando tú le aplicas la transformación lineal, la aplicas a la matriz, le asocias la transformación lineal y luego le asocias la matriz, en cualquier base te da la matriz A, ¿no? Uh-huh. Si A y B, si A se puede multiplicar con B, entonces se vale otra propiedad, ¿no? Que LA por B, como se puede multiplicar, pues A por B es una matriz. Pues esta va a ser LB compuesto con LA, ¿no? O sea, la transformación lineal asociada al producto de matrices es la composición de las transformaciones lineales asociadas a cada uno de los factores, ¿no? Uh-huh. Luego hay otra que se vale, ¿no? Si A es invertible, entonces L de A a la menos 1, pues ¿quién creen que va a ser? Pues va a ser LA, parecía corchete y quiero que sea paréntesis, a la menos 1, ¿no? Donde esta del lado izquierdo es la matriz inversa de A y esta del lado derecho es la transformación o la función inversa de LA. LA como función va a ser invertible y su inversa es precisamente la transformación lineal asociada a la matriz inversa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ven estas propiedades? ¿Sí las checaron el semestre pasado? ¿Sí las mencionaron? ¿Se las dijeron? ¿Son la primera vez que las ven? Profesor, Me van a acusar con su mamá ahorita. Profesor, Mamá, díganme. bueno, yo recuerdo que la propiedad de que la tercera Uh-huh. se vale cuando la beta es la base canónica. ¿Seguro? Sí. Sí, porque si no ya queda semejar. Ay, no estoy seguro. A ver, espérame. LA, asocias, y ya que la asocias, vamos a ponerle base canónica. No me estresaré. Según yo no, pero checamos, ¿no? Déjale checo y te digo bien, ¿no? Como es del semestre pasado, no lo tengo así súper fresco ahorita, ¿no? Es beta, base canónica. Uh-huh. ¿Cómo ven esas? Creo que ya había visto la notación con T de transformación, pero es lo mismo, ¿no? O sea, L y T, No, para nada. ¿no? Es que hay dos caminos, ¿no? Cuando tú tienes la transformación T de B en W, tú tomas bases beta y gamma y tienes T de beta gamma. Uh-huh. Esta es la transformación lineal, no, perdón, la matriz asociada a la transformación lineal T, ¿no? Y con esta también se valen un buen de fórmulas, ¿no? Uh-huh. Parecidas a estas. Aquí, ¿cómo va el asunto? De partes de matrices a transformaciones lineales. Todas estas L son transformaciones lineales. La única que anoté que es matriz aquí es esta, ¿no? Y tiene que ver con LA, ¿no? Ah, sí, o Todas sea, las demás son funciones lineales. ajá. O sea, que se valen los caminos de ida y de regreso. Lo que sí se vale, por ejemplo, es que si tú tienes dos transformaciones lineales, T y S, uh-huh, si tienes dos transformaciones lineales, T más S, entre los mismos espacios vectoriales, de tal forma que se puedan sumar, se prueba que la suma de lineales, cuando se puedan sumar, es lineal. Y la transformación lineal asociada a la suma en bases correspondientes es la suma de matrices, ¿no? Más S de beta gamma, ¿no? Y fórmulas muy parecidas a esta, donde aquí todos los que aparecen son ¿qué? Matrices. Todo esto que está apareciendo son matrices. Uh-huh. Y aquí todas las que aparecen es al revés, son transformaciones lineales. Entonces sí son cosas
distintas, ¿no? De hecho, si tú partes, por ejemplo, si tienes T de los polinomios de grado 2 con coeficientes en los reales, digamos a R2, ¿no? Este es de dimensión 3, este es de dimensión 2. Entonces, la matriz que tú le asocias en la base canónica beta y gamma, esta es una matriz de tamaño 2 por 3, ¿no? También se enchueca, ¿no? Pero si a esta ya como matriz le llamas A y la asocias LA, esta es una transformación lineal. Como es de tamaño 2 por 3, LA va a ir de K a la 3, en este caso de R a la 3, en R al cubo, en R2, perdón, ¿no? Y si te fijas, ya se perdió información porque tú no tenías a R3, tenías a los polinomios de grado 3 en R2. Y al regresar a la transformación, en matrices, y luego regresar a transformaciones lineales, perdiste un poco de información. Claro que R3 y los polinomios de a lo más grado 2 con coeficientes en los reales son isomorfos, ¿no? Entonces, vía el isomorfismo puedes regresar a la misma información en los polinomios de a lo más grado 2 con coeficientes en los reales, ¿no? Pero caer de un lado, si tú a una transformación lineal asocias su matriz y a la matriz la asocias a la transformación lineal, no vas a llegar a la misma función, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde un poco de información en el camino. Podrías recuperarla si tomas el isomorfismo que hay, ¿no? No sé si eso quedó claro como para todos. Sí, más bien, yo creo que en mi curso la notación no había usado la L para transformación lineal, pero sí, las propiedades de las transformaciones. Pero ¿qué transformación? ¿Cómo le habían llamado a la transformación lineal? O sea, si yo te Creo doy que una matriz A, ¿cómo le llamamos a su función lineal? A matriz, ¿y cómo le llamamos a su transformación lineal asociada? no recuerdo, pero no me acuerdo de haber visto la lista de, pues sí, de todas las transformaciones lineales como con L. Pues la notación estándar, no digo que todos la deban usar, pues es usar la palabra lineal, por eso se le pone L, Sí. y como depende de la matriz A, en tu encuentres la van a llamar LA o L sub A, ¿no? O algunos L sub A, para que aquí ya se apliquen otras cosas, ¿no? Pero bueno, no importa que no lo haya visto. Alguien quien puede decir, mira, le vamos a poner esta notación, a mí me gusta más. L de A, o L y poner aquí la, pero la L casi siempre todos la usan de lineal y de A de la matriz que depende de ella. Pero bueno, igual y no lo recuerdas ahorita y tal vez si lo viste, ¿no? Pero bueno, no sé si sirvió haber aclarado lo que aclaré, ¿no? Sí, Según muchas yo, gracias. siempre sirve y siempre es útil, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, por ahí había dejado pendiente ese y pues aquí lo cierro, ¿no? Ajá. De cómo a una transformación, cómo a una matriz asociamos una transformación lineal. Ajá. Siempre va a ir del campo a un exponente al campo a un exponente. ¿Se pierde información? Sí. Pero la puede recuperar, tampoco es tan grave el asunto, ¿no? Bueno, y ahora sí estábamos con el tema de diagonalización y, como les había dicho, si yo parto de una matriz cuadrada, si se fijan, el hecho, cuando nosotros la asociamos, dijimos que nuestras transformaciones lineales, estoy subiendo para ver dónde lo dije, que nuestras transformaciones lineales van a ir de B en B. Entonces, la matriz asociada, ¿cómo va a ser siempre? Una matriz cuadrada, ¿sí lo ven? Si la dimensión de B es 3, pues les va a quedar una matriz de 3 por 3. Si la dimensión de B es 5, les va a quedar una matriz de 5 por 5 y así sucesivamente. Entonces, para este tema, todas las transformaciones van a ir de B en B y todas las matrices asociadas serán matrices cuadradas, ¿no? Y están como que los casos se simplifican. Nunca vamos a tener, como en mi ejemplo que puse aquí, matrices de tamaño 2 por 4, siempre serán de tamaño 2 por 2 o de 4 por 4, de 3 por 3, pero siempre cuadrado. Bueno, y entonces el primer objetivo número 1, a una matriz cuadrada, bueno, a una transformación lineal, a T lineal,
ya sé que se le hace corresponder una matriz, ¿no? Para este caso, estas van a ir de B en B. Y para este caso serán matrices cuadradas, todas, ¿no? En todo este tema de diagonalización, ¿no? Y lo que se sigue es que elevar al cuadrado una matriz al cuadrado o a la cualquier potencia es muy fácil cuando, o sea, esas son fáciles, cuando A es diagonal. O sea, es una matriz diagonal, ¿no? ¿Cómo se les ocurriría a ustedes definir que una función sea diagonal? Porque tenemos las matrices diagonales, que esas son fáciles, elevar una potencia, cualquiera de ellas. Por ejemplo, si la matriz fuera -1, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, si esta se llama A, por ejemplo, A a la 100, pues es muy fácil calcularla, sería -1 a la 100, 0, 0, 0, 3 a la 100, 0, 0, 0, 1 a la 100. Y el problema estaría resuelto ahí, ¿no? Entonces, pero eso es en matrices. ¿Cuándo un operador será diagonal o diagonalizable? ¿Sí qué pasa? ¿Sí qué ocurre? ¿Cuál sería Un la Que su operador, matriz asociada se puede... Bueno, más bien que su matriz asociada sea diagonal, tal vez. Me imagino que dependería de la base con la que la asociaras. Bien, a ver, un operador lineal T de V en V es diagonalizable o diagonal. Algunos autores en la actualidad le están llamando diagonal. Diagonal porque la palabra diagonalizable ni existe, ¿no? Pero bueno, un operador T de V en V es diagonalizable si existe eta base de B tal que la transformación lineal en beta, como va de B en B, pues repetimos beta en beta. Cuando va de la misma base en la misma base, simplemente se le pone abajo. T en beta es una matriz diagonal, ¿no? ¿Cómo ven la definición? ¿Les pareció natural o no? Vamos a decir que un operador es diagonalizable si nos encontramos una base de B de tal forma que la matriz asociada a la base que contraste es diagonal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en operadores o en matrices diagonales o diagonalizables, ¿no? Contra base beta, ¿no? ¿Cuándo una matriz va a ser diagonalizable? Siempre una definición. Sí que, ¿sí? LA lo es, ¿no? Donde LA, ¿quién es? Es la transformación lineal asociada a la matriz A, ¿no? ¿Cómo ven hasta ahí? Y uno de los objetivos, una de las pretensiones es determinar cuándo sí es diagonalizable un operador y determinar cuándo no es diagonalizable un operador. Y cuando lo sea, encontrar que esa base beta. O sea, lo primero es dar condiciones necesarias y suficientes para cuando sí lo es y condiciones necesarias y suficientes para cuando no lo es, ¿no? Pero a ver, fíjense, imagínense que tenemos... profe, yo tengo una duda.
Sí. ¿Cuál sería como que Te la escucho. diferencia fundamental entre que una matriz sea diagonal y que sea diagonalizable? Porque para mí como que diagonalizable, pues me bastaría con que sea cuadrada y la puedo hacer diagonalizable, pero si ya es diagonal, pues ya no habría caso para diagonalizarla. Me estoy confundiendo ahí. Es que si ya es diagonalizar, ya es diagonalizable, ¿no? O no entendí la pregunta. Ajá, sí, eso, justamente. O sea, si lo que queremos es, no estoy entendiendo a qué se refiere con que sea diagonalizable. Creo que es lo mismo que sea diagonal, ¿no? Si es ya con una base que la matriz asociada a la información te da diagonalizable, ¿no? Pero eso Profe, se ya está sería perdiendo la su teoría, ¿no? audio. Como que se corta lo que dice. A ver, me voy a quitar de la compu, me voy a acercar un poco. Pero como me está en esta casa de mis papás y aquí no mando yo, ¿no? ¿Ya se escucha un poco mejor? Sí, Creo ya un que poco sí. mejor, Hola, profe. hola, ¿se escucha mejor? Sí, profe, ya escuché bien. Bueno, lo que les decía a su compañero es que lo que le decía a su compañero es que si ya la matriz es diagonal, pues ya no hay que hacerle nada, ya logramos el objetivo hecho, ¿no? O ya tenemos el objetivo ganado. El chiste es cuando no sea diagonal. Cuando sea tu matriz diagonal, pues entonces la matriz misma va a ser diagonalizable y la matriz diagonal asociada a ella te debería de dar ella misma, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso que puse el ejemplo, pues esa matriz ya es diagonal, va a ser diagonalizable y cuando le haga todo este proceso que le vamos a hacer, pues me debería de quedar la misma matriz diagonal, ¿no? Ah, ok, muy bien, No ya sé más si quedó claro. claro o no. Sí, sí, sí. Órale. Bueno, entonces yo lo que quiero es encontrarme esa base, pero lo que les decía, a ver, vamos a jugar un poco, ¿qué pasa si existiera, ¿no? O sea, imagínense que si B es de dimensión n, también mucho de la teoría de esta, aunque se da en general, solamente nos atañe a casos de dimensiones finitas, ¿no? Si la dimensión de B, digamos, es n, y beta es igual a x1, x2, así hasta xn, entonces díganme ustedes, y además la matriz asociada a T en esta base es una matriz diagonal. ¿Y cómo se escribiría una matriz diagonal? Le voy a poner A1, 0, 0, 0, 0, A2, 0, así, ceros hasta AN, ¿no? Y todo lo demás ceros, ¿no? ¿Sí está bien? A ver, díganme. En esta base, esta es la matriz asociada, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se le asocia esta matriz? Dada esta base. Yo por eso empecé con ese tema en el curso. Lo que se hace, se toma ¿qué? El primer elemento de beta. ¿Cómo se llama el primer elemento de beta? X1. T de X1. Y este se escribe como ¿quién? Como combinación lineal ¿en dónde? En esta misma base beta. Porque esta T de beta va a T de beta en beta, ¿no? ¿Hasta ahí sí vamos? ¿Y esto cuánto me da? ¿Esta quién es? La Pues nos va a primera. quedar 1 en el primer Esta debe número ser y la los demás primer ceros. columna, ¿no? O sea, esta me debe de dar ¿quién? A1, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, no A1. Estos los coeficientes, ¿cuáles van a ser? El Los coeficiente coeficientes van a sería ser la A1. primera columna, ¿no? Y entonces sería ¿quién? A1 por ¿quién? Por X1 más 0 por X2 más 0 por XN, ¿no? Pero esto de aquí desaparece porque es 0 por algo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué pasó? T de X1, ¿quién fue?
A1, X1, ¿no? A ver, díganme cuánto vale T de X2. Pues ahora me debe de dar la segunda columna, ¿no? Y entonces aquí me quedaría aquí 0x1 más A2x2 más 0xn. Todos estos son 0 y los puedo eliminar, ¿no? Este y todos los que están por acá. Entonces, ¿quién queda nada más? T de x2 es igual a ¿quién? A2x2, ¿sí lo ven? Así, ¿cuánto vale T de xn? A sub n, x sub n. Uh-huh. Entonces, esa base tiene una cualidad muy especial. ¿Qué está pasando con los vectores, no? O sea, sucedió que T de A1, no, T de A1, T de X1, T de X1 es igual a A1 X1. T de X2 es igual a ¿quién? A2 X2. Si se fijan, lo que quiero destacar es que es X1 aquí y X1 aquí, X2 aquí y X2 aquí. Así hasta aquí. T de XN, que sería AN XN. O sea, T del vector fue un múltiplo del vector, ¿no? Entonces, pues la base debe de estar formada ¿por qué? Por vectores con esta característica. Si yo quiero mi operadora diagonalizable, debo de encontrarme una base de tal forma que la base se cumpla que T de X1 sea A1X1, T de X2 sea A2X2, así ya está, T de XN igual a ANXN, y eso para cualquier matriz o para cualquier transformación lineal. ¿Sí está bien? Estos conceptos son muy importantes, o son los primeros que vamos a tratar de rescatar, ¿no? Porque si existe esa base está formada por vectores que tienen esta propiedad. Y entonces, ¿cuál sería lo primero que estaría buscando? Pues dado una transformación lineal que no sé quién sea, buscarme todos esos vectores con esa propiedad. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende lo que tienes que decir o no? ¿O los perdí mucho? ¿No? No, sí, vamos Entonces, bien. ahí va una definición, ¿no? Si T de B en B es un operador lineal, fíjense que ya no estoy haciendo énfasis en el campo, ¿no? Sobre K, ¿no? Pero por ahí estará metido el campo, ¿no? Cuando valga destacarlo, lo destaco, y cuando quede superentendido, pues ya no hago énfasis, ¿no? Aquí claro que las A son elementos del campo, ¿no? Entonces, este X1, o sea, ¿qué pasa con los... lo voy a poner entre paréntesis porque no lo quiero poner así. Que T de X sea igual a ¿quién? A un escalar por X. Usualmente al escalar usan la letra lambda. Lambda X, ¿no? Que eso lo están haciendo todos estos candidatos, ¿no? Todos estos de aquí están cumpliendo esa propiedad, ¿no? Todos los de la base, donde el operador, donde la matriz asociada sí es diagonal, ¿no? O sea, esa es la propiedad importante a destacar, ¿no? Entonces, en un espacio, entonces, lambda en el campo es llamado valor propio. Algunos autores le llaman o valor característico o valor característico. Eso no me gusta en matemáticas, pero ya se hizo aquí. O eigenvalor. O sea, para nosotros van a ser sinónimos eigenvalor, valor característico o valor propio. La palabra que yo más uso es valor propio. Así que, si existe X en B, y como quiero que formen parte de la base, en la base no puede ir el vector 0, porque cualquier conjunto que tenga el vector 0 automáticamente es linealmente dependiente. ¿Sí está bien? Si existe X en B, X distinto de 0, y ahorita les doy otro argumento por qué no puede ser el vector 0, tal que ¿qué?
tal que t de x sea igual a lambda veces x, ¿no? Al vector x se le llama, ¿cómo creen? Vector propio o vector característico o eigenvector. ¿Saben por qué se les llama eigenvectores, eigenvalores? No, ni idea. Creo que Es por alemán, ¿no? O algo así. el nombre del alemán, ajá. ¿Y qué creen que significa la palabra eigen? Como de sí mismo. ¿Propio? Propio. Característico. Pues entonces simplemente es la traducción, ¿no? Lo que pasa es de que, pues así pasa, ¿no? Luego uno inventa los nombres y cree que son rimbombantes, ¿no? Dice, ¿por qué le llaman valor propio a los eigenvectores? Porque es la traducción correcta, ¿no? Antes pues se entendía porque la gente luego no sabía traducir, decía, pues no sé qué significa la palabra eigenvector. Bueno, en alemán eigenvector, ¿no? Dice, no sé qué signifique. Ah, pues tradúcelo así, eigenvector, ¿no? Pero bueno, ¿cómo vieron la definición? ¿Salió natural o no salió natural? ¿Se vio de dónde salió? ¿No? Sí. Porque usualmente cuando esto lo lee uno en un libro, de primera entrada, luego es lo que no entiende. ¿Y por qué le llama eigenvector? Pues quién sabe, pero ya entendí cuál es la definición, ¿no? Pero bueno, a ver algunos ejemplos, ¿no? Antes de avanzar. Ejemplos. A ver, tómense. ¿Uno fácil o difícil? ¿O muy fácil? Muy fácil. Órale. Fácil. Va, que T vaya de las familias de clase C infinito en la familia de funciones de clase C infinito. Acuérdense que las familias de clase C infinito son todas las Fs de los reales en los reales, tal que F es derivable, voy a ponerse entre comillas, infinitas veces, ¿no? O sea que tiene primer derivada, derivadas de todos los órdenes, ¿no? Acuérdense que derivable implica continuo, entonces son continuas, derivables y de derivadas de todos los órdenes, ¿no? En la derivada, la décima derivada, la centésima derivada, la unmillonésima derivada, todas se pueden derivar, ¿no? Pregunta. ¿Quiénes son los valores propios? Porque el primer objetivo es buscarse esos elementos de la diagonal de la matriz, ¿no? Y los elementos de la diagonal de la matriz son los valores propios que me salieron aquí. Y de ahí surgió la definición de valor propio. ¿Quiénes serán los valores propios ahí? ¿Qué deben de cumplir? Ah, pero no he dicho quién es la función, ¿verdad? Perdón. ¿Qué función ponemos? Si tiene derivada de todos los órdenes, pues T de ¿E a F. la Pues, X? no, pues F', ¿no? O sea, no había dicho quién era la función y la función es derivar, ¿no? El operador lineal es derivar, ¿no? Entonces yo quiero las Fs, buscamos Fs de clase C infinito, es decir, continuas y de derivadas de todos los órdenes, tal que ¿qué? Tal que cuando le apliques T a la función F, esta sea lambda veces F. Pero T de F, como definimos la función, es Tf', ¿no? Que es la derivada de F. Por lo tanto, ¿qué quisiera? F igual a ¿quién? F' igual a ¿quién? A lambda veces F. Me estoy preguntando por todas aquellas funciones que su derivada es un múltiplo de la función. ¿Qué funciones son? E a la X, E a la creo. X. ¿Nada más? No, con un escalar en la X, una alfa, no sé. ¿Cuál sería la derivada de F' de X? C por E a la C por X. Pero a la C por X, ¿quién es? F de F de X. X, ¿no?
Oh, Entonces vean, su derivada es ¿quién? Un múltiplo de ella. Entonces ahí que estamos probando que para todos sean los reales, sé que es valor propio, ¿no? Digo, este de espacio vectorial, si no me lo creen, es de dimensión no finita, de dimensión infinita, inclusive de dimensión no numerable, ¿no? Pero ¿cómo ven el ejemplo? Ahí hay uno donde hay infinidad de valores propios, ¿no? Uh-huh. Me gustaría darles otro ejemplo, pero quedan 3 minutos, yo creo que ahí lo dejamos, ¿no? Y empezamos con ese ejemplo la siguiente vez. Pero ¿se entendió de dónde salieron las cosas? Sí, Que profe. es precisamente por lo que uno viene, porque luego en el libro uno le lee, no le entiende, y con una pista que nos den que demos por aquí, como que ya empieza a haber una mayor claridad, ¿no? Entonces me despido de ustedes deseándoles que tengan una linda tarde, y si estoy empezando un poco lento es porque estoy acostumbrándome a la anotación y acostumbrándome a ustedes a usarla en el mismo lenguaje y vocabulario. Una vez que ya estemos en el mismo canal, ya iré un poco más rápido, ¿no? Y créanme que luego agarro velocidad que voy como casi a paso de tortuga, ¿no? Nos vemos, profe. Órale, que tengan bonito día. Ok, gracias, profe. Buena Gracias, tarde. profe. Hasta Órale, luego. buena tarde todavía. Hay solecito. No, Vale, profe, muchas gracias. Gracias, No, de profe. que tengan bonita tarde. profe. ¿Qué pasó? No, gracias. Ah, órale, bye. profesor, Sí, escucho. recuerda que nos dijo que al asociarle la transformación lineal a una matriz se perdía un poco de información. No. Cuando apartes de transformación lineal entre dos espacios vectoriales, cualesquiera, Ah, le asocias la matriz y luego a la matriz le asocias la función lineal, ahí es donde se pierde la información, ¿no? ok. Cuando Sí, tú es haces cierto, es este cierto. recorrido, ¿no? Ya Y de eso aquí. nos dijo en el ejemplito justo ahí que como R3 es isomorfo a los polinomios de grado 2 con Ajá. Con entradas en sobre los R. reales. O sea, si no mal recuerdo, un isomorfismo era una transformación lineal invertible entre esos dos espacios, Ajá. ¿no? Invertible o biyectiva. Ajá. Entonces, o sea, ya que tenemos la transformación, ¿le aplicaríamos otra transformación? ¿O Claro, cómo para llegar estaría? ya. Ah, O ok. sea, el objetivo es, tú tienes T, lo mandas a su matriz y luego a la matriz le asocias la matriz asociada a ella. Sí. La transformación lineal asociada a ella. ¿Te gustaría que qué? Que estas fueran qué? Iguales, ¿no? Porque partiste de tu transformación, la asociaste a matriz y a la matriz la mandaste a transformación. Te gustaría que estos fueran iguales, pero ni siquiera llegan al mismo lugar. Esta salió de los polinomios de lo más dado 2 a R2 y esta sale de R3 a R2. Ni siquiera están saliendo del mismo lugar, entonces no pueden ser iguales. Para que ya Sí. las veas iguales, entonces tienes que aplicarles este isomorfismo. Alguno de Órale. estos que existe, ¿no? Ok. No, está bien padre eso. Bueno, profesor, gracias. Órale, de que Nos tengas vemos. buena Hasta tarde. luego. Hasta luego.